¿Qué pasa cuando borras un archivo que realmente necesitabas? ¿Todavía puedes recuperarlo? Para comprobarlo, preparé distintas pruebas y fui aumentando la dificultad. En una recuperé 13 de 13 archivos, pero después llevé la misma unidad a una condición mucho más extrema y el resultado fue 0 de 4. Y esa diferencia demuestra algo muy importante. Si pierdes un archivo, lo que hagas después puede cambiar considerablemente tus posibilidades de recuperarlo. Primero, hice una prueba sencilla. Eliminé fotografías, videos y documentos. Analicé la unidad y conseguí encontrarlos. Pero encontrar los videos no era suficiente. Los recuperé en otra unidad y volví a abrirlos. Las fotografías se abrían, los documentos eran legibles y los videos podían reproducirse. Así que en una eliminación normal, la primera prueba funcionó. Pero esto era la situación fácil. Para entender por qué obtuve resultados tan diferentes, primero hay que entender qué ocurre realmente cuando eliminas un archivo. Cuando eliminas un archivo que haya desaparecido de Windows, no significa necesariamente que se hayan borrado permanentemente. En muchos casos, ese espacio queda disponible para que el sistema pueda volver a utilizarlo. Y ahí está la clave. Mientras más sigas utilizando esa unidad, mayor es la posibilidad que nuevos datos ocupen el espacio donde estaba esa información que quieres recuperar. Por eso, si acabas de eliminar algo importante, deja de utilizar esa unidad ahora mismo. No sigas copiando archivos ni guardando nueva información en ella. Y cuando recuperes los archivos, vamos a moverlos hacia una unidad diferente. Recovery Fox AI es un programa de recuperación de datos para Windows que puede analizar distintas unidades buscando información que ya no encuentre normalmente desde el sistema. Puede ser el almacenamiento interno de tu PC, un disco duro externo, un pendrive o una tarjeta de memoria. Y no sirve solamente para fotografías. Puede buscar videos, documentos, archivos comprimidos y otro tipo de archivos. Pero para las pruebas más agresivas utilicé unidades externas porque ahí podía eliminar, formatear y escribir nuevos datos sin poner al riesgo el sistema. Para comprobar qué puede recuperar en tu caso, primero necesitas analizar correctamente la unidad y el proceso comienza aquí. Recovery Fox AI se descarga desde la página oficial de WonderFox. Voy a dejarte el enlace en la descripción para que no tengas que buscarlo. Una vez instalado y abierto en Windows, vas a encontrar las unidades de almacenamiento que puede analizar. Puede ser el almacenamiento interno de tu PC, un disco externo, un pendrive o una tarjeta de memoria. Lo importante es seleccionar la unidad donde estaban originalmente los archivos que quieres recuperar, no donde quieres guardarlos después. En este caso voy a utilizar una unidad externa, porque es donde preparé las muestras controladas para estas pruebas. Seleccionamos la unidad y comenzamos el análisis. El programa comienza a analizar la unidad y los resultados van apareciendo mientras continúa trabajando. Durante el análisis puede localizar archivos de distintas formas. Por un lado está Quick Scan, que puede encontrar archivos conservando información útil como su nombre o la estructura donde estaban almacenados, siempre que esos datos todavía estén disponibles. Y también está AI Scan, que puede localizar archivos adicionales aunque parte de esa información original ya no esté disponible. Esto va a ser importante más adelante, porque durante una de las pruebas veremos la diferencia real entre ambos tipos de resultados. Cuando encuentras lo que necesitas, selecciona los archivos y eliges Recover. Pero aquí hay una regla importante. Siempre que sea posible, recupera los archivos en una unidad diferente. Si estoy recuperando desde este pendrive, por ejemplo, puedo guardar los archivos en el disco del computador o en otra unidad. Así evito escribir nueva información sobre el mismo dispositivo que todavía estoy analizando. Y con esto ya tenemos el proceso básico. Seleccionamos la unidad, analizamos, buscamos nuestros archivos y los recuperamos en otra ubicación. Ahora sí, podemos empezar a ponerlo a prueba. Una cosa es recuperar un archivo en condiciones favorables y otra muy distinta es ver qué ocurre cuando empezamos a complicarlas. Probé una unidad con más de 20 años, eliminé una partición completa y seguí escribiendo nuevos datos después de borrar archivos. Y los resultados no siempre fueron los mismos. La siguiente prueba fue bastante particular. Utilicé un pendrive con más de 20 años de antigüedad. Recovery Fox consiguió analizarlo y encontró fotografías antiguas que todavía permanecían en esta unidad.
Y aquí aparece una de las funciones que puede ayudarte cuando estás buscando imágenes, la vista previa. El programa permite ver una vista previa de determinados formatos antes de recuperarlos. Así puedes comprobar rápidamente si encontraste lo que estabas buscando. Pero durante mis pruebas comprobé algo importante. Que un archivo no muestre correctamente una vista previa no significa necesariamente que no pueda recuperarse. De hecho, encontré archivos que no mostraban correctamente su vista previa y que, después de recuperarlos, funcionaban. Por eso, utilizaría esta función como una ayuda para identificar archivos, no como una garantía del resultado final. En este pendrive recuperé varias fotografías y comprobé que seguían abriendo correctamente, pero quise llevar esta prueba bastante más lejos. Borré y formateé el pendrive varias veces desde Windows, tanto con formato rápido como completo, y durante esas pruebas la unidad continuó funcionando. Volví a analizarlas y conseguí encontrar nuevos archivos. Después decidí someter el pendrive a un proceso de borrado mucho más profundo directamente desde Windows. Algunos de estos intentos fallaron y Windows no pudo completar la operación. Después de varios intentos, conseguí ejecutar el borrado. Pero después de eso, esta unidad de más de 20 años dejó de funcionar correctamente y ya no pude continuar con las pruebas. Hasta ese momento, Recovery Fox había conseguido algo bastante interesante: analizar una unidad extremadamente antigua y recuperar fotografías almacenadas durante muchos años, que todavía podían abrirse correctamente. Preparé 8 archivos de control, comprobé que funcionaran correctamente y los guardé dentro de una partición creada para esa prueba. Y después hice algo bastante más agresivo: eliminé la partición completa. Para Windows, esa estructura ya no estaba disponible normalmente. Ejecuté Recovery Fox y dejé terminar el análisis. En esta prueba encontró los 8 archivos, los recuperé en una unidad y volví a abrirlos. Los 8 funcionaban. Y ese fue el criterio que utilicé para todas las pruebas. No di un archivo por recuperado solamente porque el programa indicara que el proceso había terminado correctamente. Después de recuperarlo, lo abrí y comprobé que realmente funcionara. Si era una fotografía, tenía que visualizarla. Si era un PDF, tenía que poder leerlo. Si era un video, tenía que poder reproducirse. Y si era un archivo comprimido, tenía que abrir correctamente. Pero todavía faltaba responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué pasa si después de borrar los archivos sigues utilizando la unidad? Preparé una nueva muestra de 3 archivos, comprobé que funcionaran y después los eliminé. Pero esta vez no ejecuté Recovery Fox inmediatamente. Primero escribí aproximadamente 9 GB de nuevos datos en ese mismo dispositivo y recién después volví a analizarlo. Recovery Fox recuperó los 13 archivos, pero aquí ocurrió algo que nos permite entender mejor la diferencia que vimos antes entre Quick Scan y AI Scan. 11 archivos conservaron suficiente información para identificarlos normalmente, pero 2 videos aparecieron mediante AI Scan con nombres genéricos. Habían perdido su nombre original, pero los recuperé y ambos videos funcionaban. Es un buen ejemplo de por qué no encontrar un archivo por su nombre original no significa necesariamente que su contenido no esté entre los resultados. Y cuando aparecen muchos resultados, esto nos lleva a otra función importante. De hecho, durante las pruebas en el almacenamiento interno del computador llegué a encontrar más de 4000 archivos. Evidentemente, no vas a revisar 4000 archivos uno por uno. Puedes buscar directamente por nombre o utilizar filtros para reducir los resultados por criterios como tipo de archivo, fecha o tamaño. Por ejemplo, si buscas un video grande, puedes filtrar los resultados hasta reducir considerablemente la cantidad de archivos que necesitas revisar. Ahora, cuidado con interpretar el resultado de esta prueba, porque recuperar los 13 archivos no significa que esos 3 archivos hayan sido sobrescritos y después recuperados. Lo que demuestra es que después de escribir esos 9 GB, los datos de nuestra muestra todavía permanecían disponibles para recuperación. Es posible que Windows utilizara otras zonas libres de esta unidad para guardar los nuevos archivos. Hasta aquí, Recovery Fox había seguido encontrando nuestros archivos, 8 de 8, después 13 de 13, así que para la última prueba decidí llevar la situación deliberadamente al extremo. Preparé 4 nuevos archivos de control: una imagen,
un PDF, un video y un archivo comprimido. Comprobé que los 4 funcionaran, los eliminé permanentemente y después hice exactamente lo contrario de lo que te recomendé al principio del video. Seguí escribiendo datos encima de esa misma unidad y no fueron unos pocos archivos. Escribí más de 18.1 GB de nueva información hasta dejar una unidad de 28 GB con solo unos 2.45 GB disponibles. Cuando terminé de copiarlo, ejecuté nuevamente el Recovery Fox y dejé completar el análisis. Busqué los 4 archivos por nombre, por tipo y entre los posibles candidatos. Esta vez no apareció ninguno. Pero esto no significa que el programa haya fallado. Tampoco puedo afirmar que comprobé físicamente que cada uno de esos 4 archivos fue sobrescrito. Lo que sí puedo demostrar es esto, que después de eliminar nuestra muestra y someter la unidad a una escritura intensiva de nuevos datos, Recovery Fox ya no consiguió localizar ninguno de los 4 archivos del control. Y precisamente por eso hice esta prueba. Porque si pierdes información importante, el tiempo no es el único problema. Lo que haces después también importa. Cada nuevo archivo que guardas puede utilizar espacio que antes pertenecía a información eliminada. Por eso, si acabas de borrar algo que necesitas, deja de utilizar esa unidad y realiza el análisis cuanto antes. Antes de decidir si Recovery Fox es una herramienta adecuada para ti, hay algunas cosas que debes tener claras. En algunas pruebas se conservaron nombres, carpetas y estructuras originales, pero también encontramos archivos cuyo contenido se recuperó correctamente con nombres genéricos. Para unos pocos archivos esto puede no ser demasiado importante, pero si estás intentando recuperar cientos, conservar los nombres y estructura puede tener mucho más valor. Recovery Fox es una herramienta de recuperación por software. Si Windows no consigue mantener acceso estable a esa unidad por un problema físico, estamos frente a un escenario totalmente diferente. Y si la información es crítica, seguir manipulando ese dispositivo puede no ser una buena idea. Después de estas pruebas, creo que hay una forma mucho más simple de saber si una herramienta de recuperación tiene sentido para ti. Pregúntate cuánto vale lo que acabas de perder. Y no estoy hablando solamente de dinero. Puede ser un álbum con fotos y videos familiares que simplemente no puedes volver a tomar. El material original de un video, semanas de trabajo en un proyecto o documentos importantes. Algunas cosas tienen valor económico, otras representan horas, días o semanas de trabajo y algunas simplemente no tienen reemplazo. Porque la mejor recuperación sigue siendo la que nunca necesitas hacer. Pero a veces esa oportunidad ya pasó. ¿Qué pasa cuando ya es demasiado tarde para hacer una copia? Borraste un archivo, formateaste una unidad, eliminaste una partición o simplemente descubriste ahora que ahí había algo que necesitabas. En ese momento ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de recuperación. No necesitas comprar Recovery Fox solamente para descubrir si encuentras tus archivos. Puedes descargar el programa, analizar la unidad y revisar qué consigue localizar. Si no encuentras aquello que estás buscando, ya tienes esa información. Y si lo encuentras, puedes decidir después si quieres completar la recuperación. Primero ves el resultado, después tomas la decisión. Entonces, ¿vale la pena Recovery Fox AI? Después de todas estas pruebas, sí considero que Recovery Fox AI es una herramienta que vale la pena probar si necesitas recuperar información. Y utilizo deliberadamente la palabra probar. Recovery Fox consiguió recuperar nuestros archivos en escenarios muy diferentes, desde eliminaciones normales hasta una partición eliminada y pruebas donde seguimos escribiendo nuevos datos. También comprobamos que existen condiciones donde los archivos pueden dejar de estar disponibles para recuperación. Por eso, si hoy perdiera algo importante, haría exactamente lo que hemos aprendido durante estas pruebas. Dejaría de utilizar la unidad y realizaría el análisis y comprobaría qué consigue encontrar antes de tomar cualquier otra decisión. Y aquí hay una ventaja importante. Puedes hacer ese análisis antes de comprar la versión completa. WonderFox me facilitó Recovery Fox AI para que pudiera probarlo y evaluarlo. Voy a dejarte en la descripción el enlace oficial para descargar el programa y comprobar primero qué consigue encontrar en tu unidad.
Y si encuentras lo que necesitas y decides acceder a la versión completa, WonderFox creó para este canal el código JCartesP10, con el que puedes obtener un 10% de descuento. Si conoces a alguien que haya perdido fotos, videos o archivos importantes, comparte este video, porque puede ayudarle a saber qué hacer antes de seguir utilizando esa unidad. Y ahora quiero conocer tu experiencia. ¿Alguna vez perdiste un archivo importante y lograste recuperarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo a proteger tus archivos y tu información, suscríbete al canal. Soy Javier Cartes, esto es JCartesP. Nos vemos en el próximo video.